quiero en el día de hoy no entrar en discusiones técnicas sobre el tema que ustedes las han tenido y las seguirán teniendo. Yo quiero hacer una reflexión de país con la venia de ustedes y comenzar pues diciendo que en los últimos meses hemos ido entendiendo que la democracia es una conquista colectiva que nunca está totalmente segura, por siempre hay riesgos que la asedian y que requieren militancia activa por parte de los demócratas del momento. La democracia exige un estado de vigilancia permanente, pues nunca falta quien pretenda debilitarla, deformarla, reinterpretarla a su acomodo o sentirse el único vocero de unas mayorías que supuestamente le dan patente de corso para señalar, juzgar, descalificar, desconocer, desobedecer y condenar, y todo en el supuesto nombre del pueblo, un pueblo que por lo demás jamás lo autorizó a desconocer la institucionalidad, a descalificar a las otras ramas del poder público, a desechar procedimientos legítimos o a utilizar los enormes recursos que le entregó la democracia para calumniar, denigrar, desacreditar o amenazar a quienes no comparten sus opiniones o sus razones. No es la primera vez que nuestro país ha visto asediada su institucionalidad. Los colombianos enfrentaron en el pasado reciente al narcotráfico, a los grupos irregulares y a la delincuencia que siempre buscan debilitar la institucionalidad o ponerla al servicio de sus intereses o su voluntad. Los narcotraficantes en su momento pretendían que Colombia avalara sus negocios criminales mientras ellos asesinaban o hacían montajes para ensuciar a todo el que se opusiera a sus criminales intereses. Fueron muchos los periodistas, jueces, líderes sociales, militares, congresistas, policías, funcionarios, empresarios y ciudadanos del común que murieron asesinados por estos criminales. Colombia nunca se rindió ante ellos y nuestras instituciones no se plegaron a su voluntad delincuencial. Exministro Germán Arce, que lo veo entrar también, un saludo muy especial. Los grupos irregulares también pretendieron arrodillar a la institucionalidad, pero no lo lograron. Los colombianos de ese momento los enfrentaron a un gran costo, pero los enfrentaron. Y lo hicieron mientras ellos secuestraban, asesinaban, extorsionaban, mutilaban con sus minas quiebrapatas, fusilaban líderes sociales que se les oponían, asesinaban periodistas, militares, policías, violaban a mujeres, reclutaban niños o sacrificaban a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Estos grupos asolaron a varias generaciones de colombianos y sin embargo esos mismos colombianos a través de su democracia los perdonaron y los reincorporaron a esa misma democracia con generosidad y solidaridad. Muchos de ellos jamás aportaron una sola verdad de su etapa criminal, jamás repararon a sus innumerables víctimas y jamás mostraron un gramo de arrepentimiento por lo que hicieron. Es más, muchos de ellos no solo nunca no mostraron arrepentimiento, sino en forma soberbia pretenden reinterpretar ese pasado para volver sus crímenes, hechos heroicos, agrediendo de esa forma la memoria de las víctimas con su accionar militar, criminal. Muchas veces pienso en las viudas, los huérfanos y los mutilados, cuando veo cómo exhiben desafiantes los símbolos, las banderas de esos grupos criminales, olvidándose por completo de las víctimas y su dolor. Hay que defender nuestra democracia. La democracia es más que una simple mecánica para administrar el poder. La democracia es el latido de la libertad. Es un pacto de honor entre ciudadanos que se reconocen como iguales y se rigen por leyes que no nacen del capricho, sino de la razón. Su esencia descansa en la separación de poderes, en la independencia de pensamiento, en el derecho inalienable de cada individuo a la expresión y en la fraternidad que convierte la diversidad en su mayor fortaleza. No es la tiranía de la mayoría,
ni la anarquía del desorden, sino la armonía entre derechos y deberes, donde el poder no es un privilegio, sino una responsabilidad. La democracia es un faro contra la opresión y un refugio para la dignidad, pero su permanencia depende del civismo. Excúseme que no le quité el volumen a este celular. Qué pena. Si la democracia es más que una simple mecánica para administrar el poder, la democracia es el latido de la libertad. Es un pacto de honor entre ciudadanos que se reconocen como iguales y se rigen por las leyes. No nacen del capricho, sino de la razón. Su esencia descansa en la separación de poderes, en la independencia de pensamiento, en el derecho inalienable de cada individuo a la expresión y en la fraternidad que convierte la diversidad en su mayor fortaleza. No es la tiranía de la mayoría ni la anarquía del desorden, sino la armonía entre derechos y deberes, donde el poder no es un privilegio, sino una responsabilidad. La democracia es un faro contra la opresión y un refugio para la dignidad, pero su permanencia depende del civismo, de la educación y del compromiso moral de quienes la sostienen. Su fragilidad radica en la indiferencia. Su fuerza, ojo, y quiero repetirlo, su fragilidad, la de la democracia, radica en la indiferencia. Esto es con todos y cada uno de ustedes y de nosotros. Todos y cada uno tiene la responsabilidad de defender la democracia, una democracia de las más sólidas y antiguas de Latinoamérica, solo con una ruptura en los 200 años. Realmente, pues, como decía, esa es la indiferencia, pero su fuerza está en el pueblo que se levanta con conciencia y voluntad. La democracia no es un destino asegurado, sino una conquista diaria, un ideal que exige vigilancia, valentía y la certeza de que la libertad, cuando es genuina, solo puede florecer en la justicia, el orden y la virtud. Un sistema en donde los fines nunca justifican los medios. Los ideales que se buscan pueden ser justos, pero usar armas para imponerlos los priva de esa justicia. La democracia es frágil, ese frágil equilibrio entre libertad y justicia. Nunca está completamente a salvo. Su mayor amenaza ya no es únicamente la brutalidad del tirano que la aniquila de un golpe, sino el sutil veneno de quienes, invocando su nombre, el nombre de la democracia, la desfiguran hasta vaciarla de sentido. Hoy los peligros que enfrenta no vienen solo de la opresión declarada, sino de la corrupción de sus principios, de la manipulación de su lenguaje y de la erosión de las instituciones. Los nuevos populismos, revestidos de promesas redentoras, apelan a las pasiones más inmediatas del pueblo, pero en lugar de fortalecer la democracia, la degradan, convirtiendo la voluntad colectiva en un instrumento de dominación. Prometen devolver el poder al ciudadano mientras lo concentran en sus propias manos. Hablan de igualdad mientras eliminan las garantías que protegen la diversidad de pensamiento. Exaltan la voz del pueblo, pero desprecian los contrapesos que impiden el abuso. Y he venido repitiendo, Colombia son 3 poderes públicos absolutamente independientes. El Congreso de la República, que tengo el honor de presidir, jamás será notario de las iniciativas gubernamentales. Donde haya concertación puede estar el Senado, pero en las imposiciones ideologizadas y que destruyen los sectores, el Senado de la República no ha estado, y lo hemos demostrado en diversas ocasiones con el hundimiento de varias reformas, como la reforma a la salud, como la reforma laboral, como la reforma política, como la reforma tributaria, como el presupuesto general de la nación que se nos pedía imponer con una reforma tributaria intrínseca que jamás se había debatido por 12 billones de pesos, pues en el Congreso, en el Senado de la República lo hundimos y lo vamos a seguir haciendo con ese valor siempre cuando nos presenten reformas que consideremos que son lesivas para la sociedad colombiana.
¿No? Claro, porque entonces nos matonean en las redes sociales, a todo el que no está de acuerdo. Resulta que no solamente es el Congreso y el Senado, sino las Cortes, el Banco de la República, cuando no hay este tipo de cosas. La visita que hicimos en compañía de los dos honorables congresistas aquí presentes a Washington, de una comisión de amistad del Congreso de Colombia con el Congreso de los Estados Unidos. Nos reunimos con senadores, representantes a la Cámara, con Luis Almagro, fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana que ellos están acostumbrados a visitar todo el tiempo, a denunciar los temas, y cuando lo hicimos nosotros, entonces se rasgan las vestiduras por traición a la patria. Me viven diciendo que yo quiero darle el golpe de Estado, tumbar al presidente, a la vicepresidenta, para asumir la presidencia de la República. Ya van 4 veces que me dice que yo quiero asumir la presidencia de la República. Lo voy a decir en broma y en serio. En broma primero, la 5ª vez que me la ofrezca, se la acepto. Y en serio le quiero decir, señor presidente, le hace la Constitución Nacional. El orden de precedencia es el ministro del Interior. Si quieren dársele golpe de Estado será Benedetti, pero no Cepeda. Más peligrosa aún es la ilusión de democracia cuando ya ha sido vaciada de su esencia. Puede seguir existiendo en su forma externa con elecciones parlamentarias y tribunales, pero si estos han sido reducidos a meras formalidades y los ciudadanos han sido reducidos a espectadores sin capacidad real de incidencia, entonces la democracia ya no es más que una máscara tras la que se oculta un nuevo tipo de despotismo. Este peligro no es nuevo. La historia reciente ha demostrado cómo regímenes autoritarios han usado las estructuras de la democracia para perpetuarse en el poder, limitando progresivamente las libertades mientras afirman defenderlas. El gran riesgo es la complacencia. La idea de que la democracia es un destino asegurado y no una lucha constante. Su supervivencia depende de ciudadanos activos, críticos y valientes, dispuestos a defenderla con ideas, con educación y con una vigilancia incesante frente a quienes buscan pervertirla. La democracia no se sostiene sola. Se nutre de principios, de leyes justas y de instituciones independientes, pero sobre todo de una ciudadanía que entienda que la libertad, para ser plena, exige esfuerzo y sacrificio. Su defensa es el deber de cada generación, porque perderla, la democracia, requiere una catástrofe, no requiere una catástrofe repentina. Basta conceder poco a poco a la indiferencia y al engaño. Ustedes tienen un papel importante en esta lucha. Los fondos de pensiones encarnan una manifestación concreta de la libertad individual. La propiedad y la autonomía de la voluntad, pues permiten que cada persona, con su esfuerzo y previsión, asegure su porvenir sin depender enteramente del arbitrio del Estado o de la benevolencia ajena. Son una extensión de la propiedad legítima, fruto de trabajo acumulado, y reflejan la capacidad del individuo para decidir sobre su destino. Es crucial resaltar que Colombia ha logrado un ahorro pensional sin precedentes. A diciembre del año 24, este superaba 464 billones, un capital que fue aportado por los más de 19 millones de trabajadores afiliados a los fondos de pensiones. Este ahorro que triplica lo que acumulaba el régimen de prima media, ha crecido 6.8% por encima de la inflación en los últimos 20 años, generando rendimientos históricos de 329 billones de pesos, una cifra que no es menor. Este es un logro que refleja el esfuerzo y la disciplina financiera de millones de colombianos, un capital fundamental no solo para garantizarse pensiones, sino también para fortalecer la estabilidad y el crecimiento económico del país.
Por lo tanto, debemos insistir en preguntarnos cómo fortalecer aún más el ahorro a largo plazo, pues de ello depende no solo la seguridad de las pensiones, sino también el crecimiento económico del país. Los desafíos son enormes. Una transición demográfica acelerada, un nuevo sistema pensional y una situación fiscal compleja que nos obliguen a repensar las mejores estrategias para garantizar el ahorro del país y el de los colombianos, así como lograr la necesaria sostenibilidad para esa fuerza laboral. La existencia de un ahorro robusto y una fuerza laboral sostenible fortalece la democracia. Y reitero que debemos defenderla, pues una ciudadanía económicamente autónoma es menos vulnerable a los excesos del poder y más capaz de resistir tentaciones de populismo, que busca convertir la dependencia en un mecanismo de control. Por eso, y esa pues está en el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo, y vamos a decirlo como se llama, hay un gran desprecio a la inversión privada en el país. Por eso la inversión privada ha caído, cayó en el 23, el 25%, el año pasado también, la inversión extranjera. Y entonces se quejan que se les caen los ingresos fiscales. Yo les digo, voy a hacer una ecuación sencilla y con plastilina. Si a ustedes no les gusta el sector privado no invierte. Si el sector privado no invierte, la potencialidad de producir utilidades se disminuye. Y si hay menos utilidades, hay menos ingresos tributarios y, por supuesto, el déficit fiscal que en este momento están atravesando, que no hay recursos y pues tienen asfixiadas las EPS, las IPS, tienen el sistema eléctrico, no pagan los subsidios, en fin, para no seguir haciendo pues un inventario más largo. Pero decir entonces que allí donde los individuos pueden gestionar su futuro con dignidad sin estar sometidos a dádivas políticas, ahí florece una sociedad de ciudadanos libres y responsables. Por ello, defender su existencia es defender la libertad misma. Pues solo donde hay independencia económica puede existir una democracia auténtica y vigorosa. Seguimos en la lucha. Muchas gracias.